de lectura. El mandatario además tuvo palabras para destacar la composición de un consejo para la reactivación educativa, integrada por, entre otras, 21 personas, por la ex candidata presidencial y ex ministra de Educación, Yana Proboste, y el ex ministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, Ignacio Briones, a quien tenemos en contacto a esta hora con toda Latinoamérica a través de DNews. Buenos días, Ignacio. Muy buenos días, Lucía. Gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema tan prioritario, tan importante, el más importante a mi juicio. El más importante a su juicio, tema prioritario. En el mundo, lo sabemos, fue un tema durante la pandemia, con frases de algunos gobernantes o jefas de Estado diciendo los colegios son lo último que tiene que cerrar y lo primero que tiene que abrir, que fue una frase que en algún momento también señaló el presidente Boric cuando ya estaba en esa carrera, ¿no es cierto?, presidencial. Sin embargo, no fue lo que marcaron las decisiones de los colegios, de las instituciones educativas, también las decisiones de parte de algunas organizaciones gremiales, como el Colegio de Profesores, por ejemplo, que impulsaba el cierre de los colegios, lo que generó un gran problema que hoy nos enfrenta a un diagnóstico dramático y delicado de brechas de aprendizaje, de deserción y de ausentismo escolar. Ignacio, usted ha dicho que es el problema más importante. ¿Por qué? Por dos razones principales, ¿no? En primer lugar, porque acá estamos hablando de nada más ni nada menos que el futuro de millones de niños y niñas en Chile. En América Latina, quiero decir que América Latina fue también una de las regiones del mundo donde más tiempo se cerraron las escuelas. Y en el caso chileno, como usted recuerda bien, Chile estuvo entre los países que más tiempo tuvo cerradas sus escuelas, es decir, la máxima de las escuelas tienen que ser las primeras en abrir, las últimas en cerrar. En Chile no se cumplió, y eso lo dijo la UNESCO tempranamente. El ministro de Educación en ese entonces, en el gobierno del presidente Piñera, Raúl Figueroa, impulsó esa máxima, recibió una acusación constitucional, como el mundo al revés, y hubo incluso proyectos de ley que dificultaban la apertura de escuelas, impulsados por la oposición de ese entonces. Entonces, amén de la postura del Colegio de Profesores, que usted bien recuerda, que se opuso sistemáticamente a esta máxima. Pero yo diría, Lucía, es importante que en la etapa en que estamos, la leche derramada está. Es decir, podemos pasar mucho tiempo discutiendo de quién es la culpa y por qué hiciste esto. Yo creo que es muy valioso los arrepentimientos, los mea culpa, como el que hizo el presidente Boric, me parece muy, muy valioso y muy valiente, porque permite avanzar, pero no nos podemos quedar pegados a discutir la responsabilidad de quién fue la culpa. Creo que lo que debería unirnos es reconocer que acá tenemos un verdadero terremoto, porque en Chile al menos, en promedio, los 2 años de la pandemia se perdió un año lectivo completo. En las escuelas municipales, donde están los alumnos más vulnerables, es un 1,3 años completo. Y los colegios particulares pagados, donde están las personas de más recursos y más capital sociocultural, solo 0,4 años. Entonces, además hay una brecha de desigualdad acá, gigantesca, que solo va a acrecentar la que ya tenemos hoy a futuro. Entonces, esto hay que verlo como una emergencia y una prioridad nacional. Insisto, eso es lo que debería movernos, no tanto lo que hicimos ayer, sino que reconocer esta catástrofe y preguntarnos qué vamos a hacer hacia el futuro, porque acá hay un tema de dignidad, de asegurar un derecho social que tanto hemos hablado, el de la educación, y se juega el futuro de millones de niños y sus oportunidades y sus proyectos de vida. Entonces, ¿qué más importante que eso? Si usted le quiere poner, y con esto termino, la pata más utilitaria, que también importa, que es la pata económica, claro, esto tiene impacto económico gigantesco. Claro. Conocimiento y un montón de otras materias. En productividad, en menor crecimiento futuro para siempre. Entonces, por donde se le mire, esta cuestión tiene que ser una prioridad número 1, 2, 3, 4, 5. Y claro, estamos tarde, pero más vale tarde que nunca. Yo me alegro que finalmente el gobierno y el presidente Boric en particular haya tomado este tema y lo haya puesto como prioridad, que es lo que tenemos hoy día. Y prioridad como una especie de política de Estado, porque como usted ha señalado, más allá de buscar responsabilidades, lo que se ha buscado es cómo se avanza en este plan de reactivación educativa que incluye la formación de un consejo que es transversal en términos de composición política y también en términos de características de los integrantes, vienen desde la sociedad civil, desde el mundo de la investigación académica, desde el mundo de la política, en su caso como exministro, además de un gobierno que es
de una tendencia política distinta a la del actual gobierno y que, sin embargo, ha tenido la posibilidad de acercarse a conversar tanto con el mandatario como con el ministro actual de Educación, ¿no es cierto?, Marcos Ávila, para entregar esta preocupación que surge a partir de diagnósticos que para mí son importantes también de contarle al resto de Latinoamérica cuáles son y por qué se habla de una gravedad. Además de los datos en torno a la pérdida de tiempo, de periodo, de años educativos, ¿no es cierto? 1,4, 1 o 0,4 en el caso de los más afortunados que tuvieron más clases durante ese periodo, pudieron efectivamente continuar, al menos con todos los procesos de formación socioeducativa también que significa, no solamente el conocimiento, la lectura, la capacidad de aprender, la capacidad de reconocer las letras. Se ha dicho que en primero básico en Chile un muy bajo porcentaje de alumnos puede reconocer efectivamente las letras, identificarlas, y desde esa base poco se puede construir. ¿Qué otros diagnósticos están establecidos ya, como por ejemplo los de deserción y ausentismo escolar? A ver, yo diría que el principal tema que tenemos acá es la brecha de aprendizaje, o sea, es de sentido común y esto es válido para toda América Latina, que insisto, fue la segunda región del mundo que más tiempo tuvo cerrada su escuela. Cuando un niño no va a la escuela y pierde esos conocimientos o no adquiere esos conocimientos, se producen dos daños principales. Uno, que lo estamos viendo y se experimenta en todos los países de la región, que es un daño socioemocional muy profundo. Niños que pierden conexión con su entorno, con sus amigos, jugar, hacer deporte. Todo eso son variables que son determinantes en el desarrollo vital de un niño, particularmente los más jóvenes. Y luego están los aprendizajes. Y la educación tiene una característica que es secuencial. Entonces, lo que usted no aprende en el primer piso, no lo puede aprender en el tercer piso. No se puede construir un segundo y un tercer piso si usted no construyó el primer piso, que son las competencias lectoras básicas, las operaciones aritméticas básicas, y por eso que el daño acá es más gravoso para los niños, para los jóvenes más de menor edad, porque esas competencias se forman en los primeros años de vida y después son cada vez más difíciles de formar. Entonces, acá estamos en una carrera contra el tiempo, porque no es como decir, ya perdimos un año, entonces vamos a hacer en los próximos 10 años, voy a inventar un ejemplo, Claro. vamos a hacer un mes más y con eso lo recuperamos. No, es que así no funciona. Entonces acá hay que intervenir de manera temprana, exigente y decidida, con un plan ambicioso, que es lo que al menos yo y muchas otras personas hemos estado empujando en Chile hace muchos meses, yo diría hace más de un año yo que yo estoy metido en esto, he gateteado, he empujado porque veo el drama que esto significa. O sea, acá se juega el futuro de millones de cabros, de millones de chicos en nuestro país. Ignacio. Sí. ¿Y qué características tiene que tener ese plan ambicioso? Al menos hasta ahora, hemos comentado algunas de las áreas, ¿no es cierto?, que aborda este plan de reactivación, como por ejemplo los tutores y la creación sin duda de este consejo, que me imagino que trabajará, si usted nos puede explicar un poquito más, de manera más permanente, en nuevas decisiones de políticas que se puedan tomar desde el gobierno. Pero si usted nos pudiera dar la bajada respecto de cuáles son aquellas materias que son urgentes de abordar o de qué manera hay que trabajar rápidamente, cuáles serían esas actividades que sobre todo son las que hay que activar antes que todo. Claro, bueno, esa es parte de la labor de este consejo recientemente creado, que como todo consejo es bienvenido porque señala una prioridad, es transversal, pero también tiene un riesgo, que es el riesgo de todo consejo, que es quedarse en la foto y no hacer uno entregable. Acá el presidente nos ha pedido un entregable, esa propuesta es bien concreta, con un plazo acotado en abril de este año, y yo espero que trabajemos durísimo para que, escuchando a muchos actores, tengamos propuestas concretas que permitan delinear este plan. A ver, un plan respecto al terremoto y la catástrofe educacional que tenemos, a mi juicio, lo primero que debiera hacer es fijar un objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos acá? Y yo diría que el objetivo prioritario es tratar de minimizar los impactos que tuvo el cierre de escuelas en los aprendizajes y en materia socioemocional de los alumnos, complementado con lo que usted señalaba, que es la deserción, que también ha aumentado, pero que es un problema bien estructural, y también el ausentismo que ha aumentado. Creo que son las tres tareas, pero la primera es la fundamental. Eso supone poner a los niños y niñas al centro. Ese debería ser nuestro foco. Lo que estoy diciendo es una obviedad, pero a veces olvidamos esta obviedad y nos preocupamos de otras cosas. Es decir, acá hay que garantizar el derecho a la educación. Nunca más una escuela cerrada, particularmente por razones ajenas a las variables sanitarias.
Y hay muchas escuelas en nuestro país que se toman, que se ocupan, los niños no pueden ir a clase. Bueno, garanticemos el derecho de los niños a la educación. Tercero, cuando usted tiene una enfermedad tiene que diagnosticarla, tiene que medirla, saber de cuánto es la temperatura. Y acá la temperatura, la fiebre, es bien distinta entre las ciudades y las zonas rurales, es distinta entre las regiones, es distinta entre colegios municipales, entre sectores más vulnerables y colegios particulares y sectores menos vulnerables. Entonces, si usted no mide, usted no puede gestionar una crisis. Es fundamental, en consecuencia, tener como primera medida, a mi juicio, un despliegue de instrumentos de medición que le permitan saber dónde usted está parado y dónde está parado cada niño de Chile, porque acá es la intervención tiene que ser 1 a 1. Aquí el objetivo debería ser que ningún niño se nos quede atrás. Hay que medir muy bien la temperatura de cada niño y eso supone muchos recursos humanos de personas que van a ser tutores 1 a 1 y también va a suponer recursos financieros. Y yo creo que acá se justifica plenamente porque esta es una emergencia donde se juega el futuro de un país. Ignacio, usted ha hablado, y con esto quiero cerrar, no le quiero quitar más tiempo, de un problema estructural en torno a la deserción, porque hemos hablado del cierre durante la pandemia, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se explica que este año 50.000 niños hayan abandonado la educación? O sea, el 2022, 50.000 pequeños, personas que estudian en colegios no asistieron, 50.000 personas más de las que ya venían ausentándose del colegio o desertando escolarmente. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cuál es el problema estructural que está detrás ahí? Bueno, hay múltiples causas. Yo no soy experto, hay gente que se ha dedicado años a estudiar esto, porque los 50.000 no es un hecho nuevo. En régimen tradicionalmente hemos tenido 40.000, es decir, había un incremento de 10.000. Y es un problema importante, sin duda. Pues yo invito a que no perdamos la perspectiva. En Chile existen 3,5 millones de alumnos en la educación escolar. Y todos, de alguna manera, sufrieron el cierre de su escuela. Y como yo le decía, el 90% de los alumnos de Chile, o sea, algo así como 3.200.000 alumnos, vivieron su escuela cerrada más de un año. Entonces, es mucha gente, esto es muy grande. Y lo mismo pasa en otros países de la región. Entonces, supone, primero, poner esto como primerísima prioridad. Si no hay prioridad, uno no aborda los temas con la urgencia y la potencia que se necesitan. Segundo, abordarlo en grande, porque este es un problema grande y largo, y va a requerir muchos recursos, va a requerir el apoyo de muchas personas. No puede ser de trinchera política, precisamente porque es una causa país, no puede estar la discusión tradicional izquierda-derecha, y supone además, como se planteaba acá en Chile, y yo mismo lo he señalado antes, que esto tenga una épica nacional, o sea, que todos estemos de alguna manera como ciudadanos comprometidos con esta causa, todos podemos aportar. Acá no lo va a resolver solo los profesores necesitan apoyo. Necesitan universitarios, ¿no es cierto?, que se desplieguen, que hagan mentoría, necesitan personas profesionales en regiones que puedan apoyar. Esto tiene que ser una cruzada nacional, sí, un sentido país, una cosa épica, porque el problema es grande, claro. Y acá nos jugamos la vida, digamos. O sea, la cantidad de frustraciones que vamos a engendrar si no somos capaces de mitigar los efectos que nosotros mismos generamos en chicos que, con justa razón, en 5 o 10 años más nos van a decir: ustedes nos abandonaron, ustedes nos dejaron botados. No, y todos los problemas que significa, claro, y todos los problemas que significa además la deserción escolar permanentemente y en alza en Chile. ¿Qué hay detrás de eso también? ¿Cuáles son los problemas familiares? ¿Cuál es la crisis social? La desinstitucionalización también de aquellos jóvenes que quedan expuestos a otros problemas, que somos los que estamos viendo también. No solamente a trabajo temprano, a la delincuencia, son víctimas de aquellas bandas de narcotráfico cuando ven a niños que están desocupados, sin apoyo, sin cuidado. Por supuesto, los niños que desertan del colegio, que es una expresión máxima de aquellos que se ausentan gravemente, que asisten poco, digamos, tiene que ver con, primero, un entorno socioeconómico, familiar, complejo, donde ni él ni sus padres ven la utilidad de ir a la escuela. No hay un vínculo, no hay una relación, no hay una comunidad educativa en la cual uno se sienta acogido. Esa es una cuestión. Lo segundo es, muchas veces la calidad de la educación no está a la altura, ni tampoco trata al niño o niña de manera más personalizada, de forma tal de hacerlo sentir avanzar con sus propias capacidades, que sus logros sean reconocidos. Cuando un niño siente que todo lo que hace se lo critican,
o existe una actitud Claro. pasiva frente a él, bueno, no se motiva. U Y otros acá los espacios pedagogos- también, como el bullying y otras materias que forman parte también de las comunidades y que están presentes, la violencia que viven muchos de ellos, que es parte también de lo que leíamos respecto de lo que se ha incluido en este plan de reactivación que hemos estado conversando con el exministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, Ignacio Briones, porque es una de los convocados a este consejo. Él es quizás de las personas que más ha hablado usted, Ignacio, respecto del terremoto, ha acuñado, ¿no es cierto?, esa idea, y le agradecemos mucho que nos haya podido dar un poquito más de tiempo para profundizar sobre este plan, pero sin duda lo dejamos invitado a poder más adelante conversar un poquito más sobre las decisiones que el Consejo vaya tomando. ¿Le parece? Encantadísimo, siempre estaré ahí full en este tema. Gracias, Lucía. Muchas Buen gracias, día. Ignacio Briones, exministro de Hacienda y actual integrante del Consejo que busca la reactivación educativa nombrado por el presidente de la República durante esta semana.